Bienvenidos, audaces exploradores de la noche y aficionados al terror al aire libre. Aquí está su anfitrión, el Dr. Skull, guiándolos por este sendero poco iluminado hacia las más aterradoras experiencias de campistas con lo sobrenatural. Prepárense para descubrir por qué el único ejercicio seguro al acampar es correr muy lejos. No prometo que vayan a dormir después de esto, pero ¿quién necesita sueño cuando se tiene una buena dosis de miedo, verdad? Mi nombre es Osvaldo, y junto a mis amigos Lucas, Martín y Gabriel, en el 84 emprendimos una aventura hacia el Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia de Córdoba, Argentina. Este cerro, rodeado de mitos y leyendas, era el escenario perfecto para una experiencia que jamás olvidaríamos. Nuestra travesía comenzó bajo el sol de la mañana, con el entusiasmo a flor de piel y la curiosidad por descubrir los secretos que el Champaquí guardaba. Habíamos oído hablar de las historias que rodeaban al cerro, desde hadas y sirenas hasta la enigmática figura de un toro con cuernos de oro, pero nada nos preparó para lo que viviríamos. Lucas mencionó la leyenda de la novia de la laguna, una mujer de cabellos rubios que aparecía danzando entre las brumas al atardecer. Según la leyenda, esta figura espectral era el alma de una joven raptada por un cacique indígena que, incapaz de regresar con los suyos, se había lanzado al vacío desde la cima del cerro. Intrigados y un tanto inquietos, decidimos investigar al día siguiente si había algo de cierto en las leyendas. Nuestro segundo día de ascenso nos llevó cerca de la mencionada laguna. Pero no sucedió nada realmente fuera de lo normal. Pasamos la noche en vela, hablando y preguntándonos qué otros misterios escondía el Champaquí. Al día siguiente, decidimos continuar nuestro ascenso hacia la cumbre del Cerro Champaquí. El camino se tornó cada vez más desafiante, y aunque estábamos preparados, nada podía habernos preparado para lo que sucedería a continuación. A mitad del camino, un inesperado cambio en el clima nos sorprendió. Una densa niebla descendió sobre nosotros, reduciendo nuestra visibilidad a casi nada. El terreno, ahora resbaladizo y peligroso, ponía a prueba cada paso que dábamos. Fue en ese momento de incertidumbre y creciente peligro cuando ocurrió algo que desafía toda explicación lógica. Perdidos, sin poder avanzar ni retroceder de forma segura, estábamos considerando montar un campamento improvisado hasta que la visibilidad mejorara, cuando una figura emergió de la niebla. Era un hombre de aspecto rústico, vestido con ropas que parecían pertenecer a otra época, con una mirada serena pero penetrante. Sin decir palabra, este desconocido nos hizo señas para que lo siguiéramos. Algo en su presencia nos transmitió una calma inmediata, y confiando en nuestro instinto, decidimos seguirlo. Nos guió a través de senderos que no habíamos visto, rodeando precipicios que la niebla había ocultado a nuestra vista. Después de lo que parecieron horas, pero que solo fueron unos minutos, la niebla comenzó a disiparse, revelando un camino seguro que nos llevaría a la cima. Al volverse para agradecerle, descubrimos que el misterioso guía había desaparecido sin dejar rastro. Buscamos alrededor, llamándolo, pero fue en vano. No había señales de su presencia, ni huellas que indicaran por dónde se había ido. El resto del ascenso transcurrió sin incidentes, y aunque logramos alcanzar la cumbre, nuestros pensamientos estaban con el desconocido que nos había ayudado en nuestro momento de necesidad. ¿Quién era? ¿Había sido real o simplemente una aparición, un ángel guardián del Champaquí que vino en nuestro auxilio?
Las preguntas permanecieron sin respuesta, sumándose a los misterios que envuelven a este lugar mágico. El incidente quedó grabado en nuestra memoria como un recordatorio de la inesperada ayuda que a veces llega cuando más se necesita, y del acompañante misterioso que quizás había sido visto por nosotros solos en el Cerro Champaquí. Tras el encuentro con el misterioso guía, el resto de nuestra aventura en el Cerro Champaquí transcurrió sin más incidentes. La cumbre nos recibió con un paisaje que cortaba la respiración, un vasto panorama de montañas, valles y cielos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La belleza del lugar, la pureza del aire y la tranquilidad que lo envolvía todo hicieron que por un momento olvidáramos los miedos y las incertidumbres del ascenso. Reflexionando sobre lo sucedido, entendimos que quizás nunca encontraríamos una explicación lógica al misterio de nuestro acompañante fantasmal. Sin embargo, esa incógnita no disminuyó la gratitud que sentíamos por la ayuda recibida, ni el asombro ante la magia que parecía impregnar cada rincón del Champaquí. La experiencia nos había enseñado sobre la bondad inesperada y los misterios que, aunque sin respuesta, enriquecen nuestras vidas con historias para contar. A pesar de no haber desentrañado el enigma de nuestro guía, el viaje nos dejó con recuerdos imborrables y un vínculo renovado con la naturaleza y con nosotros mismos. El Cerro Champaquí, con sus leyendas, su historia y su imponente belleza, se había convertido en un lugar de ensueño para nosotros. Un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas, visibles e invisibles, esperando ser descubiertas. Al regresar a nuestra rutina, lo hicimos con la certeza de que las experiencias vividas en ese mágico cerro nos acompañarían siempre. El misterio de nuestro acompañante fantasmal permanecería sin resolver, pero la aventura en el Champaquí nos había regalado algo igualmente valioso: la certeza de que, en ocasiones, es el viaje y no el destino lo que verdaderamente cuenta. La belleza y los secretos del Champaquí seguirían allí, esperando a que nuevos aventureros se atrevieran a explorar sus senderos y a dejarse sorprender por las historias que las montañas están deseosas de contar. Llegamos a Chiloé buscando desconectar de la rutina y explorar sus rincones más secretos. Armamos nuestro campamento cerca de una pequeña bahía, con la idea de mezclar días de exploración con noches de fogatas y cuentos. Sin embargo, una de las primeras historias que escuchamos de los locales fue la desaparición de una chica años atrás en la misma área. Una historia que inmediatamente capturó nuestra atención y sentó el tono de nuestra aventura. La primera noche fue tranquila, llena de estrellas y el sonido del océano rompiendo en la costa. Pero al caer la segunda noche, mientras compartíamos historias alrededor del fuego, una espesa niebla comenzó a cubrir el campamento. Fue entonces cuando vimos, a través de la niebla, lo que parecía ser la silueta de una criatura de aspecto reptiliano, con una piel que reflejaba el ambiente a su alrededor, casi invisible, un eco distante del Predator de las películas que tanto nos habían fascinado de jóvenes. La criatura se movía con una gracia perturbadora, a la vez que emitía un sonido que heló nuestra sangre, una especie de chasquido mezclado con un susurro que parecía decir nombres ininteligibles. Recordamos la chica desaparecida y, por un instante, nos preguntamos si esta criatura había tenido algo que ver. En un inicio, pensamos que era el efecto del fuego o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero cuando la figura comenzó a acercarse,
La realidad de nuestra situación se hizo palpable. Sin decir palabra, todos coincidimos en que era momento de refugiarnos en las tiendas, esperando que la visión fuera solo eso, una ilusión de la noche. Pero fuera de nuestras tiendas, la noche se volvió un coro de sonidos inexplicables y movimientos apenas perceptibles en la periferia de nuestro campamento. La sensación de ser observados era abrumadora, y el sueño fue imposible esa noche para todos. Al amanecer, la niebla se había disipado y no había rastro de la criatura. Sin embargo, el miedo y la curiosidad ya se habían anidado en nosotros. ¿Qué era esa criatura? ¿Tenía algo que ver con la chica desaparecida años atrás? Estas preguntas nos impulsaron a continuar nuestra estadía, decididos a encontrar respuestas. A la luz del día, con la inquietud aún revoloteando entre nosotros, decidimos buscar más información sobre la desaparición de la chica que los locales habían mencionado. Nos dirigimos al pueblo más cercano, donde encontramos a gente dispuesta a compartir lo que sabían, aunque siempre con una mirada cautelosa, como si el mero acto de recordar despertara temores antiguos. Nos contaron que la chica, llamada Elena, había venido a acampar con su novio y otra pareja amiga. Todo transcurría como un viaje de escape y aventura hasta esa noche fatídica. Según el relato, tras una noche fría en la que todos se acurrucaban en sus tiendas buscando calor, el novio de Elena despertó para descubrir que ella no estaba. Buscó frenéticamente, pensando que quizás había salido un momento, pero lo único que faltaba de la tienda era un pantalón corto y una musculosa que ella podría haber llevado, dejando atrás el resto de su ropa y pertenencias. Lo más perturbador de la historia era el detalle de que no encontraron huellas o señales de su paso fuera de la tienda. Como si se hubiera esfumado en el aire, bajo una noche fría que habría impedido que alguien saliera tan ligeramente vestido por voluntad propia. Este relato solo aumentó nuestra determinación de encontrar alguna pista sobre lo que realmente había sucedido esa noche, tanto con Elena como con la extraña aparición que nosotros mismos habíamos presenciado. Decidimos pasar una noche más, esta vez con la intención de vigilar más activamente, equipados con cámaras y linternas, esperando captar algún rastro de la criatura o algún indicio que nos acercara a la verdad. A medida que el sol se ponía, nuestra anticipación crecía. Nos turnamos para mantener la vigilia, escuchando atentamente cualquier sonido que rompiera el silencio de la noche. Sin embargo, lo que encontramos fue un silencio aún más profundo, una quietud que parecía antinatural. Fue entonces, en la densidad de la noche, cuando captamos un destello de luz no lejos de nuestro campamento. No era la criatura de la noche anterior, pero sí algo igualmente inexplicable. Una serie de luces danzantes que se movían con una precisión que desafiaba cualquier explicación lógica. Corrimos hacia ellas, cámaras en mano, pero para cuando llegamos solo quedaba la oscuridad y el eco de nuestras propias respiraciones agitadas. Regresamos al campamento con más preguntas que respuestas, preguntándonos si lo que habíamos experimentado estaba de alguna manera conectado con la desaparición de Elena, o si Chiloé simplemente nos estaba envolviendo en su manto de misterios sin resolver. Después de esa última noche, una calma inquietante se apoderó del lugar. No volvimos a experimentar nada fuera de lo común. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre ya habían echado raíces profundas en nosotros. El misterio de lo que habíamos presenciado, sumado a la historia no resuelta de Elena, pesaba demasiado. Con el primer rayo de luz,
tomamos la decisión unánime de desmontar el campamento y volver a nuestras vidas rutinarias antes de lo previsto. El caso de Elena seguía siendo un enigma para todos, incluso para la policía local, que parecía haberse mostrado sorprendentemente reticente a investigar en profundidad. Las conversaciones susurradas entre los lugareños insinuaban que el miedo a lo desconocido, o quizás a lo conocido, pero no dicho, había silenciado cualquier intento serio de descubrir la verdad. La isla de Chiloé, con su belleza enigmática y sus leyendas antiguas, nos había dado una experiencia que nunca olvidaríamos. Aunque regresamos a nuestras vidas, llevando con nosotros las marcas invisibles de esa aventura, el misterio de lo que le sucedió a Elena y lo que nosotros mismos experimentamos, permanece. La isla nos despidió con la misma aura mística con la que nos recibió, dejándonos preguntarnos si lo que habíamos vivido había sido producto de nuestra imaginación, alimentada por el ambiente cargado de mitos y leyendas, o si habíamos rozado con algo verdaderamente inexplicable. Lo cierto es que Chiloé conserva sus secretos, y lo que le ocurrió a Elena es uno de ellos, un misterio envuelto en la densa niebla que caracteriza sus amaneceres, un misterio que ni siquiera la policía del lugar se animó a adentrarse demasiado, siendo esto algo muy sospechoso y a la vez fascinantemente aterrador. Y así, volvimos a nuestra realidad, cada uno llevando consigo la semilla de la duda y el asombro, preguntándonos cuántos misterios más como el de Elena existirán, escondidos en los pliegues oscuros de este mundo, esperando ser descubiertos o quizás permanecer ocultos para siempre. Yo vivía en Oregón, y desde muy temprana edad, la complejidad de mi vida familiar había delineado un escape en mi corazón que me llevaba constantemente hacia la naturaleza. Mis padres, consumidos por sus propios demonios y el abuso del alcohol, rara vez notaban mi presencia, a menos que fuera para descargar sobre mí su frustración y negligencia. Mi madre, quien trabajaba a tiempo parcial, pasaba sus días entre el lecho y el licor, proclamando estar allí para su hijo, una afirmación tan vacía como su atención hacia mí. Por otro lado, mi padre, un camionero, se encontraba lejos la mayoría del tiempo, dejándome a merced de cuidar de mí mismo en nuestro modesto apartamento, situado en las afueras de la ciudad, rodeado por kilómetros de bosques. Estos bosques pronto se convirtieron en mi refugio, mi verdadero hogar, lejos de la soledad y el desdén familiar. Mi fascinación por ellos me llevó a explorar cada rincón, cada sendero y cada misterio que escondían. La indiferencia de mis padres hacia mis idas y venidas me brindó la libertad de acampar allí, primero por noches esporádicas, luego por semanas enteras, en un intento silencioso de ver si notarían mi ausencia. No lo hicieron. Fue en una de esas mañanas, al regresar de mis aventuras, cuando mi padre, recién llegado de la carretera, me interceptó. La ira y la confusión marcaban su rostro al verme salir del bosque a las 5 a.m. en un día escolar. La reprimenda que siguió no detuvo mi amor por la naturaleza, ni mi deseo de volver a ella. Esperé, pacientemente, a que las circunstancias fueran las adecuadas para mi regreso. Mi padre ausente y mi madre sumida en su ensoñación alcohólica. El bosque se transformó en mi santuario una vez más, lugar donde pasaba cada momento posible, fuera de la escuela. No obstante, pronto descubrí que no estaba solo en mi retiro. Pequeños grupos de personas sin hogar habían elegido el mismo refugio, buscando escapar de la vista de la policía y del escrutinio público.
Tras un encuentro peligroso que casi resulta en un asalto, decidí trasladar mi campamento al otro lado del río, observando desde la distancia cómo la violencia y la degradación consumían a estos intrusos, un espejo distorsionado de mi propia vida en casa. Con el tiempo, me aventuré más profundo en el bosque, buscando nuevos lugares que explorar. El verano trajo consigo un aumento en la población de personas sin hogar en el bosque, pero yo me mantenía seguro, conocedor de los secretos del río que ellos ignoraban. Sin embargo, mi paz fue interrumpida una tarde, cuando, al buscar agua, escuché voces en la distancia. Movido por la curiosidad, me escondí para observar. Frente a mí, se desplegó una escena de violencia cruda. Un grupo discutía con vehemencia hasta que uno de ellos golpeó a otro con una botella de cerveza, derribándolo. La situación escaló rápidamente cuando el agresor, sin mostrar remordimiento, tomó una gran piedra y continuó su ataque hasta quedar exhausto. Paralizado por el horror, me esforcé por mantenerme oculto, temiendo que mi presencia fuera descubierta. El grupo finalmente huyó, dejándome solo con el silencio y el cuerpo inmóvil de su víctima. La culpa y el miedo se apoderaron de mí mientras corría de vuelta a casa, esperando encontrar ayuda o comprensión. Sin embargo, lo que encontré fue un espejismo de preocupación, que rápidamente se transformó en violencia y acusaciones de mentiras por parte de mis padres. La realidad de mi situación era ineludible. Estaba solo, sin nadie en quien confiar ni a quien acudir. La vida en casa, después de mi fallido intento de buscar ayuda, se tornó aún más insostenible. El abuso, tanto verbal como físico, se intensificó, y mi corazón se llenó de un desaliento profundo. La única salida a mi dolor continuaba siendo el bosque. Pero incluso ese refugio se había manchado con el recuerdo de la violencia que había presenciado. Atrapado en un ciclo de soledad y desesperación, mi existencia se vio reducida a meras sombras de lo que podría haber sido una infancia. En un giro inesperado, mis padres decidieron enviarme a vivir con mi abuelo Mac, a quien apenas conocía. La noticia me llegó como un golpe. No sabía si era un castigo o un intento desesperado de deshacerse de mí. Con una maleta ligera, pero un corazón pesado, me trasladé a su hogar, esperando lo peor. Sin embargo, lo que encontré fue algo que nunca podría haber imaginado. Abuelo Mac era la antítesis de todo lo que había conocido. Su rostro, surcado por arrugas de sabiduría y bondad, me acogió sin un ápice de juicio. En los días siguientes, descubrí en él a un alma gentil, paciente y llena de amor. Cuando me preguntó qué me gustaba hacer por primera vez en mi vida, alguien mostraba interés genuino en mí. Con voz temblorosa compartí mi amor por la naturaleza, esperando burlas o desdén. En cambio, su rostro se iluminó con entusiasmo mientras relataba sus propias aventuras de juventud, acampando con su padre en los vastos bosques que alguna vez había explorado. La primavera marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Abuelo Mac y yo nos convertimos en exploradores, dedicando cada momento libre a recorrer bosques y parques nacionales. Bajo su tutela, aprendí no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la vida. Me enseñó a ver el mundo con asombro y respeto, a encontrar paz en el silencio de los árboles y la música de los arroyos. Por primera vez, me sentí verdaderamente vivo, amado y parte de algo más grande que yo mismo. A medida que pasaban los años, abuelo Mac, debido a su edad, ya no podía acompañarme en esas expediciones, pero el legado de su amor y enseñanzas permanecía conmigo. A menudo lo visitaba, compartiendo historias de mis aventuras, manteniendo viva la llama de la curiosidad y el descubrimiento
que él había encendido en mi corazón. Fue en uno de esos encuentros cuando finalmente reuní el valor para contarle sobre el horror que había presenciado en el bosque años atrás. La culpa y el peso de aquel secreto habían crecido conmigo, ensombreciendo incluso los momentos más felices. Abuelo Mac escuchó en silencio, su expresión serena pero profundamente atenta. Al terminar mi relato, se levantó, me abrazó con una fuerza que no esperaba de alguien de su edad, y con voz suave me aconsejó buscar la redención al compartir mi historia con la policía. Seguir su consejo no fue fácil, pero liberó mi alma de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Aunque mis padres habían elegido el silencio, yo había encontrado mi voz. La justicia, aunque tardía, finalmente se hizo presente, y con ella la posibilidad de cerrar un capítulo oscuro de mi vida y avanzar hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La confirmación de que los responsables del crimen que había presenciado habían sido encontrados, aunque ya no estaban vivos, cerró un ciclo de inquietud y miedo que había marcado mi existencia desde aquel día en el bosque. Abuelo Mac, con su sabiduría y amor incondicional, había sido mi faro en la oscuridad, guiándome hacia un puerto seguro donde finalmente pude dejar atrás el tormento y la culpa. La muerte de mi padre, años más tarde, resurgió esos recuerdos dolorosos, pero esta vez estaba equipado con herramientas y una fortaleza interior que no poseía en mi juventud. La tragedia familiar, en lugar de arrastrarme hacia abajo, me impulsó a seguir adelante, fortaleciendo mi determinación de hacer una diferencia en el mundo. Convertido en un defensor de la naturaleza y de los espacios salvajes, dediqué mi vida a viajar, descubrir y preservar los rincones más remotos y hermosos del planeta. Cada expedición, cada proyecto, era un tributo a las lecciones de respeto y amor por el mundo natural que Abuelo Mac había sembrado en mí. Mi carrera me llevó a lugares que el niño que una vez fui, atrapado en un ciclo de abuso y soledad, apenas podría haber imaginado. El legado de Abuelo Mac, su amor y su enseñanza se convirtieron en la base sobre la que construí mi vida, permitiéndome superar las sombras del pasado y encontrar un propósito. A través de mi trabajo, no solo logré sanar las heridas de mi propia historia, sino que también contribuí a la conservación de ese mundo que tanto significaba para nosotros. Y así, rodeado de mapas, fotografías y recuerdos de innumerables aventuras, continúo compartiendo con el mundo la belleza y la importancia de proteger nuestros entornos naturales, honrando con cada paso el nombre y el recuerdo de aquel que me mostró el camino hacia la luz, mi abuelo Mac. Y así, queridos aventureros de la penumbra, cerramos nuestro libro de cuentos no tan infantiles por esta noche. El Dr. Skull se despide, esperando haber encendido una chispa de miedo, o al menos de curiosidad, en sus corazones valientes. Hasta nuestro próximo encuentro.